Bienvenidos una vez más a los videos de inmunología. En esta entrega vamos a ver las células presentadoras de antígeno del linaje mieloide. Recordando un poco los linajes, recordemos que el progenitor mieloide da origen a un grupo de células que se llaman progenitor granulocítico monocítico. Ese grupo va a dar origen al monocito que se transforma en macrófago o al monocito que se puede transformar en célula dendrítica, y existe una variante muy interesante, y es que el progenitor mieloide directamente da origen a las células dendríticas. Entonces, las células consideradas células presentadoras de antígeno de línea mieloide son el macrófago y la célula dendrítica. Vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a entender qué funciones tiene que son tan importantes para los procesos de la inmunidad innata y la conexión con la inmunidad adquirida. Entonces, cuando decimos que las células APC mieloides son unos puentes celulares entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, esto nos relaciona directamente al complejo mayor tipo 2 específicamente. Una de las condiciones más importantes es que estas dos células, pues por ser nucleadas, expresan el complejo mayor tipo 1 por naturaleza, pero adicional a él tienen un complejo mayor tipo 2 que los vincula con los linfocitos T, específicamente con los linfocitos T CD4 o ayudadores. Estas células entran en contacto con el patógeno, lo reconocen directamente o también lo reconocen por opsonización y lo fagocitan, degradándolo a nivel intracelular en un lugar que se llama el fagosoma. Estas células procesan ese antígeno y lo montan en el complejo mayor tipo 2, migran al ganglio linfático más cercano y allí presentan el antígeno a esas células para que ellas vean qué es lo que está sucediendo y tomen una decisión para reforzar a la inmunidad innata. La primera célula de este grupo es el monocito, que es una célula que nace en la médula ósea y es una población también poca dentro del grupo de leucocitos totales. Esta célula madura en el tejido conectivo, luego en la sangre se denomina monocito, y esta célula monocítica solamente está circulando por sangre y no es funcional en sangre, o sea, no tiene la capacidad de fagocitar. Solamente cuando se extravasa, o sea, cuando sale del vaso sanguíneo, en el tejido conectivo, el monocito se transforma en macrófago. Por eso siempre se habla del sistema monocito-macrófago. La función de estos monocitos son obviamente ser precursores sanguíneos de los macrófagos, y esa es su única característica. Existen entonces dos tipos de monocitos desde el punto de vista funcional. Uno se llaman los monocitos inflamatorios, que duran entre 3 y 5 horas porque realmente se están moviendo y llegan y son los que pasan al tejido conectivo. Entonces los monocitos inflamatorios entran a los tejidos con rapidez y son la respuesta a la infección, o sea, se transforman en macrófagos de manera intensa. Y los otros se llaman los monocitos patrulleros. Estos monocitos más o menos pueden vivir alrededor de 3 días circulando en sangre y realmente proporcionan un reservorio para los monocitos que están residentes dentro del tejido en ausencia de infección. Cuando un monocito se transforma en macrófago, vamos a ver entonces que los tipos de macrófago reciben nombres según el lugar donde se ubiquen. Entonces, por ejemplo, sabemos que en el hueso, el macrófago del hueso se llama el osteoclasto. En el sistema nervioso central, el macrófago se llama la microglía. En el hígado se llama la célula de Kupffer. En el pulmón se llama macrófago alveolar. En el riñón se llama célula mesenquial. Pero en general, a los macrófagos, cuando no se especializa un tipo de acción propia o única según la histología y las funciones histológicas, se les puede llamar el macrófago tisular o conocido como histiocito. La siguiente célula que vamos a analizar son las células dendríticas. Su nombre radica en que tienen proyecciones digitiformes,
forma de dedos, como vemos en la imagen, y esa forma con digitiformes o sus proyecciones le permite agarrar patógenos o agarrar elementos antigénicos. Estas células nacen en médula ósea y maduran en el sitio, en el tejido conectivo, en el sitio de la infección, luego del procesamiento del antígeno. Existen dos formas de trabajar de la célula dendrítica. Una es la inicial, es una célula dendrítica centinela, o sea que está patrullando el tejido, y una vez estas células reconocen el patógeno o reconocen elementos propios de que hagan lesión, ellos fagocitan o endocitan por receptor o pinocitan elementos y pasan de un cambio de fenotipo de captura, que es esta centinela, a un fenotipo o a una célula presentadora de antígeno. Ya cuando hablamos de una célula APC, estamos diciendo que la célula dendrítica presentadora es la que va a migrar por la linfa y va a ir al lugar más cercano, o sea, al órgano linfático secundario más cercano, para hacer la presentación del antígeno a los linfocitos T ayudadores. Estas células dendríticas siempre actuarán en el tejido conectivo, llamadas por quimiotaxis, y van a vivir varios años. Cuando el tejido conectivo contiene células dendríticas, nosotros hablamos de esas células que derivan del progenitor mieloide directamente y hablamos de lo que es la célula dendrítica tisular. Tisular es la del tejido. Entonces, las células dendríticas tisulares reciben nombres porque viven allí muchos años. En la epidermis, que es la capa de la piel, estas células dendríticas se llaman células de Langerhans, y en los tejidos conectivos de pulmón, riñón y tracto gastrointestinal, donde ellas residen, son residentes, siempre están ahí, las llamamos células dendríticas intersticiales. Esas son las células dendríticas desde el punto de vista del linaje mieloide. Existe otro tipo de célula dendrítica que no se puede confundir con esta mieloide, sino es una célula dendrítica del linaje linfoide, y la traigo a este video porque se debe hacer claridad la importancia de esta célula, porque es célula dendrítica por su forma digitiforme, pero es del linaje linfoide. Esta célula dendrítica recibe el nombre de APC linfoide y su nombre específico se llama célula dendrítica folicular. Esta célula dendrítica tiene una condición muy específica que explicaremos en próximos videos, pero no tiene sino la relación con las células dendríticas mieloides en su forma, o sea que tienen proyecciones digitiformes y reciben el nombre de célula dendrítica. Para poder tener esto claro, siempre vamos a hablar de la célula dendrítica folicular en el caso de la célula linfoide y la célula dendrítica mieloide propia de la inmunidad innata. Para terminar, quiero utilizar esta imagen para poder relacionar todo lo que hemos visto hasta el momento, y vemos cómo en esos primeros momentos de la infección, en esos primeros días de la infección, aparece una respuesta de los polimorfonucleares propia de la inflamación que hace que ellos se extravasen, o sea, salgan de la sangre hacia el tejido conectivo y busquen directamente el ataque al patógeno. Paralelo a esto, aparecen esos monocitos circulantes que llegan también por extravasación y se convierten en macrófagos, y teniendo dos tipos de activación, una activación que llamamos activación clásica, que es frente a la respuesta al patógeno y frente a la respuesta al daño del tejido, o sea, al daño tisular. Estos macrófagos refuerzan esa inmunidad innata, actuando como fagocitos eficaces que pueden contribuir a la eliminación del agente patógeno y a la destrucción de las células infectadas. Y también hay otra acción que es la activación alternativa, en la cual tienen dos condiciones muy esenciales. La primera
es promover la reparación del tejido, o sea, por medio de citoquinas, inducir a que ese daño se empiece a arreglar y esos tejidos empiecen a ser nuevamente funcionales. Y la otra, que es una función muy importante, es transformarse ese macrófago en célula dendrítica, que es una opción muy importante dentro de esta relación de monocito macrófago célula dendrítica. Y ya viendo un poco este concepto, ya esta célula dendrítica como tal será una célula dendrítica que pasará o tendrá ya propiamente ese fenotipo APC para ir a presentar el antígeno a los nódulos linfáticos, o sea, al órgano linfático secundario, específicamente a los linfocitos T ayudadores, o sea, linfocitos T CD4. Bien, con eso hemos terminado este corto video de las células APC mieloides. Espero hayan comprendido su importancia para la inmunidad innata y en los siguientes videos veremos esa correlación con la inmunidad adquirida.